Hoy 12-5 de mayo del 2022 vamos a llevar el curso de historia, en la cual mi nombre es Alexander Tineo, en la cual sabemos que la historia son hechos de los, de los años pasados, ¿no? Es como decir, vamos a estudiar, vamos a conocer su vestimenta, su cultura, su historia, ya de distintas, desde la época antes de Cristo, desde la prehistoria hasta la historia contemporánea. Así es, quiero agradecerle infinitamente a cada uno de ustedes por entrar a esta linda plataforma que es la CEPREVAL y adquirir nuevos conocimientos de esta área que es historia. Es muy bonita, es muy interesante, es muy compleja, pero vamos a detallar puntos más importantes, ¿no? Queremos participación de cada uno de ustedes, queridos estudiantes, porque así se genera más la confianza entre docente y alumno, para que el aprendizaje sea relacionado bueno, entre ambos, ¿no? Más que nada ustedes, porque al participar ustedes van a adquirir más conocimiento. El que participa siempre lleva algo de conocimiento para poder responder en los exámenes que se les brinde en su momento, ¿no? Por eso les pido encarecidamente que cada uno participa, ¿no? Bueno, malo, pero siempre va a recurrir muchas ideas. Vamos a salir de esto, ¿no? Cuando uno habla, porque no está bien en la respuesta, pero se le da solución al detalle. ¿Estamos estudiantes ahí? Muy bien. Sí, profesor. Ya. Muy bien, Jorge Luis. Tenemos a Joel, Saraí, Sebastián, Raquel, Mayerly, Alba, Christopher, Aldair, Mario. Tenemos también a Keiko, Sasa, Estefanía. Muy bien, queridos alumnos. Como les digo, hoy es 12 de mayo del 2022. Vamos a ponerle mucha actitud, con mente positiva para poder llevar a cabo esta área de historia. Para los que recién se están incorporando, mi nombre es Alexander Tineo, en la cual vamos a empezar hablando de historia. ¿Qué será historia? A ver, ¿qué me hablan ustedes? Más o menos en su pensamiento, ustedes me podrían decir, ¿qué es historia o qué abarca una historia? A ver, por ahí. Muy bien, ahí dice, es el relato donde se puede conocer el pasado. Muy bien, interesante esa pregunta. Otro, a ver, ¿qué más podemos decir de la historia? ¿Será un chisme? ¿La historia será un chisme, queridos estudiantes? Es el A pasado, través digamos. de la investigación. Es una investigación, claro, es un proceso de una investigación. Aparte sería, yo les digo algo entre comillas nada más, que la historia será un chisme, conocer las cosas de nuestros pasados. Por ejemplo, digamos que a veces, ¿cómo sucede, no? Cuando hay un chismecito de la vecina, dicen, vecinita, vecinita, ven un ratito. ¿Qué pasa, vecina? Dicen, te cuento. ¿Qué me contará? Algo, me contará algo bueno. No, dice, el día domingo, Juana peleado con su esposo. Mira, ve. Ahí ya está, mira, ya estamos haciendo que la historia es un chisme, porque nosotros vamos a averiguar, vamos a estudiar lo pasado, lo que ya pasado, digamos, en los tiempos antes de Cristo, en la prehistoria, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, que nos encontramos hoy en día, ¿no?
La historia es muy importante porque hay hechos muy importantes del fin del Imperio Inca, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del fin del Imperio Inca. Para ello les voy a mostrar una diapositiva en la cual vamos a tener el concepto esencial de lo que es la historia. Buenos días, profesor. Cuando ustedes participan, queridos estudiantes, es bueno porque nos entendemos de la mejor manera, podemos acceder a muchas preguntas o muchos interrogantes para que puedan aprender, ¿no?, sobre la historia. Hablamos de la historia, que es una ciencia social que estudia uh, la sociedad de la humana en el espacio y en el tiempo, ¿no? Ahí bien claro, ahí ven ustedes la historia. A ver, ¿qué ven en la imagen ustedes, queridos estudiantes? A ver, ya que van a estar a un proceso de ingreso a la universidad, ¿qué ven ahí en la imagen? La evolución del hombre A través del tiempo. o Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Momentos históricos y cómo se dio la evolución del ser humano. Claro, la evolución, ¿no? ¿Qué ven al medio? En la parte media, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Un reloj. un reloj. Un reloj antiguo. ¿Qué significará el reloj? ¿Qué significará en la historia el reloj? ¿Será el Bueno, tiempo? nos da a entender el tiempo El que se dan las cosas. tiempo, ¿no? El tiempo ya no vamos, ya no se repite los tiempos pasados, ya no vamos a repetir. Por ejemplo, digamos que nosotros, en caso de vestidos, de la moda, antes esos personajes habrán tenido industria de la moda en esos tiempos. ¿Qué creen ustedes? Yo sí, profe. Claro, ¿no? No he entendido, profesor. Sí han tenido, porque han tenido el momento de ponerse la gorrita, de poner su almohada, su poncho, no sé. Ahí tenían modas que esencialmente en esos tiempos también había moda, había escritores que se dedicaban a escribir a través de la invención de la escritura. Por eso nos dice que la historia es una ciencia social que estudia el desarrollo de la sociedad en el tiempo y en el espacio. Pero para que haya historia, ¿qué tiene que haber? Tenemos que indagar, ¿cierto o no cierto? Cierto, profe. Cierto, profesor. Una vuelta que indagamos, tenemos que buscar para luego preguntar y encontrar la historia verídica, ¿no? La historia real. A ver, ¿quién me puede? Ahí estamos viendo dos personas que están ahí conversando, ¿no? En una conversación, la cual dice indagar, buscar y preguntar. Cuando hablamos de los hechos de la historia, cuando hablamos de los hechos de la historia, estamos hablando de muchos hechos que ha pasado en el Perú. A ver, ¿quién me dice por lo menos el fin del Imperio Incaico? ¿Cuándo fue ya el fin del Imperio Incaico? ¿Cuándo llegan? ¿Quiénes llegan al Perú en 1532? A ver, ¿quién me dice? Con la llegada de los españoles. Los españoles, profe. Claro, mira, ve, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue, estudiantes? 1532. 1532. Claro, pero para que tú conozcas ese 1500, ¿qué has tenido que hacer? Primero indagar, ¿no? Pero cómo los incas han podido perder el imperio incaico si eran millones de incas y con solamente cuántas personas, cuántos españoles habrán ingresado al imperio inca. A ver, ustedes más o menos un cálculo, a ver, estadístico, que ustedes podían manejar, cuántas personas españoles habrán ingresado a nuestro querido Perú ahora, el fin del imperio incaico, ¿no? Una pequeña cantidad, pero fue lo que usaron estrategia. Un aproximado, ustedes más o menos una cantidad de 1000, 2000, no sé. A ver, siempre hay una cantidad que se aproxima.
200. Ahí, por ahí está, mira, son 200, como ustedes tienen razón, mira, ahí aprendemos ya, ahí vamos a aprender cuántas personas ingresaron para que hacen la guerra al pre-inca, ¿no? En el 15 de noviembre de 1532, los conquistadores españoles, comandados por Francisco Pizarro, entran a Cajamarca con 200 soldados. Y esos soldados, ¿qué armamentos habrán tenido? Armas de fuego, será que Armas de fuego, muy bien, según los ellos estudiadores estaban también. avanzados un poco más. Ellos ya estaban en la edad de metal, ¿no? ¿Por qué? Porque su vestimenta, ya, o sea, sus armamentos, ¿de qué estaban hechos? ¿De piedra? Metales, pero De metal, de hierro, ¿no? Porque ellos ya estaban en la edad de hierro, mientras nosotros recién estábamos en la era de piedra, porque nuestros armas eran flechas de madera, algunas herramientas de piedra, ¿sí o no? En esos tiempos. sí, profesor. Sí, Ya, profe. muy bien. Mira, ahí nomás podemos analizar que la gran diferencia entre los armamentos de los españoles con los armamentos de los peruanos que teníamos. No podíamos hacer, o sea, nada porque lamentablemente su estrategia de ellos era poner un imperio español acá en nuestro querido Perú, pero lamentablemente lo ganamos. Por eso, para todo ello, nosotros tenemos que primero, para tener conocimiento del imperio inca, tenemos que indagar cómo harán sido, si eran portachones, tenían una altura de 2 metros 20, 2 metros 10. Los españoles medían pues 1 metro 80, 1 metro 70, llegaban por lo mucho. Al indagar cómo han construido su arquitectura, esos puentes maravillosos, colgantes o de piedra, todo eso indagamos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Buscar, ir ahí al mismo sitio y preguntar. ¿A quiénes preguntaremos? ¿A los niños, a los jóvenes, a las personas ancianas de los hechos? A las personas ancianas, De los profe. ancianos. Ancianas. Claro, porque ellos nos van a dar más referencia de los hechos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos ya hemos hablado del fin del Imperio Inca, también podemos hablar ¿cómo se llama, no? De deporte. La historia es eso, la historia ¿hace historia el deporte? Les pregunto. Sí, profe, también. Sí, profesor. Sí, La profesor. música, ¿qué más hará historia? La música, el deporte, La La literatura. política. Las monedas. la Los hombres política, también. muy bien, la política. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos historia? Nosotros como La personajes, ciencia. como personas, ¿la sociedad hará historia? Sí, Sí, también, También, profesor. profesor. Hechos profesor. culturales. Las costumbres, las tradiciones. Las tradiciones, culturas, las enfermedades, la salud, ¿hará historia? También Profesor. las Sí, también, endemias, profe. pandemias. Claro, últimamente, un hecho muy importante. A ver, ¿qué hecho importante estamos viviendo en esta actualidad de la historia contemporánea? ¿Qué hecho estamos viviendo? Crisis ¿Qué política. pandemia? COVID. Pandemia del COVID-19. El Pandemia, COVID. profe. Uy, bien, el COVID-19, ¿no? Ese hecho muy importante que nosotros vamos a tener, como siempre, de conocimiento, que cuando te preguntan, ¿no? A ver, ¿en qué año fue la pandemia del coronavirus? ¿En qué año fue? ¿Qué me dice? 2020. 2020. 2019. ¿Cómo? En En el China se dio 2020. en 2019. 2019. 2020, ¿no? Para tener conocimiento, fue en el 2020 que ya se inicia esta pandemia a nivel mundial, ¿no? En el Perú, el 10 de marzo, si no me equivoco, el 10 de marzo, el presidente, ¿qué presidente fue la que decretó Vizcarra, profe. Vizcarra. Vizcarra. Muy, muy bien, ¿ves? Mira, ve, el presidente Vizcarra fue que anunció que el 10 de marzo del 2020 nadie podría, todos podían salir de sus casas o hacer las compras normalmente,
¿Qué Nadie normas o qué preguntó. ordenanzas se Hubo pronunciaron en esos momentos? A ver, hubo Se El declara profe. en estado de aislamiento emergencia social y obligatorio. posteriormente ya la cuarentena. aislamiento social obligatorio. Obligatorio. Muy bien. ¿Y qué pasaba si tú salías a las calles a comprar con tu familia? Te ibas a Te contagiar multaban. 19. Tenían que ponerte una multa, ¿no? Sí, Un profe, Una pago, sí. multa. O si no un te, pago adicional para que tú, como persona que ya no has hecho caso, ¿no?, a las indicaciones del Estado, tú desobediente, te vas y puedes tener el contagio. Por eso justamente muchas personas han tenido que fallecer o perder sus familiares a culpa, ¿no? Que ahí también tendríamos ahí personas, estudiantes que han perdido por esta culpa de la enfermedad del COVID, algunos familiares, abuelos, ancianos. ¿Quiénes más morían? ¿Los jóvenes, los ancianos o los niños? A ver, ¿quiénes más morían en esos Los tiempos? ancianos, Los Los adultos. ancianos por ser más vulnerables, profesor. Los ancianos, profesor. Los de 60 Claro, años para arriba. los de 60 años. Pero mira, ¿tú crees que, mira, los de 60 años, por qué ya estarían muriendo? Ya hay una pregunta, ¿no? Y para indagar una, para responder, para resolver problemas. En ese tiempo, ¿por qué esas personas? Porque ya sus pulmones no podrían resistirlos, ¿no? Al Sí, cambio profe, ya eran nosotros, más débiles por lo menos también. nuestras defensas, aunque hay que otros, ¿ah? Otros que otros, estamos comiendo comida chatarras. Mira, ahí ya no estamos abarcando ya a la alimentación, ¿me entiendes? ¿La historia también abarca de la alimentación? Sí, porque anteriormente, antes, las tierras eran vírgenes. No hablamos de mujeres, señoritas, disculpen. Estamos hablando de las tierras vírgenes, en las cuales eran tierras que lamentablemente sin, ¿cómo se llama? Productos químicos, podrían crecer la papa, el maíz, la cebada. ¿Qué productos más sembraban los agricultores sin tener esos fertilizantes químicos, queridos estudiantes? A ver, El guano, profe, el guano. Profe. bueno, el no guano. sembraban. No, estoy preguntando a digo, ver qué alimentos en esos tiempos sembraban sin los productos químicos, ¿no? Porque ahora actualmente la mayoría de los agricultores, para que su papa crezca más grande, no le contagien, no tengan enfermedades, así las plantitas también tienen enfermedades, le ponen ¿cómo se llama? Sus productos químicos, ¿no? Para que De frío. esas papitas crezcan bien sanas y fuertes. Y según nosotros estamos comiendo, qué rico, ¿no? Qué rico lo estamos comiendo. Para ello, queridos estudiantes, la historia abarca desde lo más profundo, de todos los hechos, todos los hechos. A ver, la historia también se hará en la farándula. Sí, profe. Bien, Profesor. Sí, a ver, uno calientita, ustedes que saben que están ahí entre las redes del Facebook. A ver, último calientito, ¿no? ¿Qué ha pasado con Aldo Miyashiro? A ver, vamos a hablar de Aldo Miyashiro. ¿Qué ha en pasado? realidad, ¿Ha sigan pasado ahí? payado. ¿Ha hecho historia o no ha hecho historia este señor? Los Amparo Magali son legendarios, profe. Ahí de Juan se De un changuita, programa profe. conocido, ¿no? ¿Hará hecho historia en nuestro Perú? Sí, bien, profe. Pero el tío Sí, Vilches es profesor. inmortal, profe. Es Sí, inmortal. profesor. Pero ¿qué historia ha dejado el hombre acá? A ver, ¿qué lección nos ha dado? ¿Qué lección nos ha dado? Deja mal a la pichanguita, profe. Ah, ya, las pichanguitas. Ahora, nadie puede. Ahorita, por ejemplo, las que tienen sus parejitas, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, man, Sandra, ¿qué? Hoy día me voy a jugar mi pichanguita. ¿Cómo? Ya la pareja está listando todas sus cosas ya para que te siga por atrás. Ya no nos van a dejar libres, man. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por culpa de quién? De Aldo Miyashiro y su compañera, la Fiorella Rey. ¿Qué hará pasado para hacer esta historia ellos? Magali Medina, ¿qué hará hecho? ¿Un reportaje? ¿Hará indagado? ¿Hará buscado información?
hará Sapear. de sorpresa, de frente se ha ido a Ese grabar, inicio. él de sorpresa el camarógrafo ha ido y ha pantallado en su departamento y listo, la saca adelante. ¿Así habrá sido? No, No, profesor, ¿Cómo era? habrá indagado, Ya, habrá mandado informantes. Ya no había venido pasa, a ver, Magali Medina, ¿qué con su producción se ha reunido? Primeramente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reunirse, porque ya estaban buscando una información en la cual tenían que ir constantemente a la pichanguita, ¿no? Al campo deportivo, a ver cómo se comportaba Aldo Miyashiro con esa señorita Fiorella Reyes. ¿Le hará costado tiempo investigar o solamente fue como la imagen lo presenta en 2 minutos? no. llevado tiempo, No, Es un profesor. proceso, profe. Claro, es un proceso de investigación en la cual puede, no solamente participa una persona, ahí participa, pues, ¿no? Desde el director de programa, director técnico, camarógrafo, técnicos y producción, ¿no? Para que después lo pueden editar y ser verídica la imagen. ¿Qué hubiera pasado si esa imagen no se hubiera notado que fuera Aldo, ¿no? Ahí sí Nadie le creía, profe, y Aldo hubiera podido denunciarlo, bro. claro, ¿no? Pero ahí se miraban los bigotes, la compostura, el cabello. Ahora, la misma señorita, ¿no? Ni para negarlo, ni para negarlo. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer Aldo Miyashiro? Ha tenido que hacer una mea culpa, ¿no? Salir a un programa y aceptar su error, ¿no? ¿Y estará bien como varón que ha hecho eso? No, pues, profe, no nos representa. Profesor en parte reconocido, pero El daño ya está hecho. Claro, ¿no? hace quedar Pero mal a eso, varón. Eso ha afectado a muchas personas o familias, lamentablemente, que a veces, es cierto que a veces mentimos a las parejas diciendo, no, voy a ir un rato a jugar, una pichanguita, luego vuelvo. Entonces ahí nomás nos vemos que no es cierto lo que decimos a nuestras parejas, pero eso les hace abrir los ojos, los ojitos a nuestras parejas para que ya nos marcan ya, pero como se dice, ¿no? A través del internet, de las llamadas y todo eso. Así es que, como les digo, muchachos, estudiantes, la historia es como, entre comillas, un chisme, que vamos a averiguar la vida de Heródoto, que ha sido, cómo fueron construidas, cuántas personas fueron construir las pirámides, cómo fue el imperio incaico, el, la guerra del Pacífico, y todo eso vamos a investigar en este curso de historia. Viene de todas, viene farándula, viene deportes, de todo. Por eso, la historia dice que es reflexionar sobre el pasado, comprender el presente y proyectarnos ¿a dónde? Futuro. A No. lo futuro, muchachos. Tengan la historia, esto les viene en el examen, esta preguntita. A ver, ¿qué es la historia? La historia reflexiona sobre el pasado, comprende el presente y se proyecta hacia el futuro. Asimismo, vamos a hablar ahora sobre la historiografía. ¿Qué será la historiografía? La historiografía puede definirse como aquella actividad encaminada a registrar la historia de la humanidad por escrito. ¿Es cierto o no es cierto? Por ejemplo, digamos, hablamos nomás de Miyashiro. Esto ya fue difundido, ya no en libros, sino fue difundido A nivel mundial. a nivel nacional, mundial, porque la señal del Internet, hermano, es a nivel mundial. Entonces, esto ya fue registrado a la historia de la humanidad. Ya sus hijos, de sus hijos, se enterarán, ¿no? Porque ya está, Magali nunca va a desaparecer. Porque ese programa ya está visto a nivel mundial. ¿Desaparecerá esa imagen? Si
queridos estudiantes? ¿Ese reportaje se eliminará o quedará para toda una vida? Difícil, profe. Difícil, ¿no? En Por eso, bien olvidarse, claro, pero dice, que la desaparezca, no. histografía, claro, la histografía no solamente es archivos de libros, tenemos archivos documentales, pero también a través del Internet, archivos informáticos. Claro, porque esto quedarán escritos y registrados a la historia de la humanidad por escrito, es decir, de forma métodos empleados para describir un determinado acontecimiento relevante. ¿Ha sido un acontecimiento de farándula? Sí, ¿no? Por eso, la historiografía significa, es el que escribe o describe la historia. ¿Hasta ahí me están entendiendo algo sobre la historia, queridos estudiantes? Sí, Sí, profe. profesor. Todo claro, profe. Ya, Sí, muy profesor. bien. Eso es lo que esperamos, que ustedes sean activos, muchachos. Cuando uno quiere estudiar y quiere ingresar a la universidad y hacer algo en la vida para, para que nosotros, claro, vamos a sentirnos así pecho arriba, porque nuestras familias se van a sentir orgullosos cuando nos preguntan, oye, ¿qué es de Juan? ¿Qué es de José? ¿Qué es de Aldair? No, Aldair ya es un doctor, Aldair ya es un abogado, es un, no sé, mano, es un músico. La música también hace que uno es profesional, no vayan a decir, es un deportista. No vayas a decir que solamente cuando hablamos del deporte, digamos, de Paulo Guerrero, Pizarro, Farfán, ellos son profesionales, pero deportivamente. ¿Cierto o no cierto? Claro, profesor. Profe. Claro, compañero, porque lamentablemente el deporte es también la música, ser profesional música, ¿no? Ya. La historia dice que analiza, interpreta y valora los procesos. ¿Pero qué analizará? ¿Analizará la política, la historia? Sí, profesor. También, sí, sí, profesor. Claro, porque ¿por qué analiza la política en la historia? Hablamos del gobierno, ustedes por lo menos saben del gobierno del dictador Alberto Fujimori. 11 años esto, profe. No, Sí, profe. algo conocen de Vladimiro Montesinos. Sí, profe. La videos. De Putin, Claro, los profe. videos, ¿no? Porque ahí fue el fin de la dictadura, ya el fin del gobierno de Fujimori, cuando se muestran estos Vladimireos, ¿no? Cuando lamentablemente este señor se quería quedar para toda una vida ya en el Perú, robándole, haciendo corrupción. Ellos compraban, ellos compraban a los centros del, del periodismo, compraban a congresistas para que puedan irse a su bancada y tener la mayoría de votos en el Congreso para las aprobaciones de las leyes, ¿no? ¿O me equivoco, queridos estudiantes? A ver, quiero participación. No, no se equivoca, profesor. Profesor. Sí, profesor, eso sí, eso es Y lo a que ver, decía. ¿quién más habla? A ver, ¿quién más un poquito puede conocer de la política de Alberto Fujimori en esos tiempos, no? Digamos, algo de... ¿Qué más ha hecho la política de Alberto Fujimori? ¿Qué ha pasado más en esos tiempos? Todo más necesario. El pan, todo era más barato, Profesor, profe, creo. depende de lo que nos preguntes, en lo negativo o en lo positivo. En lo Ya, económico creo que hizo bastante porque veníamos de la inflación de Alan García. Así es. Entonces, como que él erradicó eso, ayudó a que la inflación bajara y estabilizó los precios, estatizó la banca. Pero Sí. yo creo que muy aparte en lo político ha sido un poco ambicioso y un poco egoísta por lo que hizo pues en Ayacucho, que fue a las mujeres les ligó algo así. Y eso, ¿no? Y creo que, y también los asesinatos que hizo, ¿no? Bueno, él no lo hizo, lo hicieron los militares, pero estuvo al mando de él y creo que en esa parte no se controló un poco. Y bueno, ahora está pagando, pues, pero no podemos olvidar que también nos ayudó bastante en lo económico y también hizo un poco de obras.
Estoy de acuerdo, Por profesor, ejemplo, no porque hablamos mal todavía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del rescate de Chavín de Huántar, ¿qué me podría contar algo de ello, de Chavín de Huántar, ¿no? Del rescate de del- los de la El rehenes. rescate rendición. más exitoso de Latinoamérica hasta hoy en día, profesor. Claro, muy bien. ¿Y eso ha hecho historia? Sí, ha hecho historia. Claro, Claro, profesor. hizo historia. Está en la historia, ¿no? Está en la historia de todos nosotros como una tropa de militares preparados, con de conocimiento de física, para que poder rescatar, ¿no? A los 130 rehenes que se encontraban en ese entorno mm, no solamente habían pues personas comunes, sino habían empresarios chinos, habían políticos que lamentablemente no tenían nada que ver ahí y han sido por ¿cómo se llama? Adaptada por los senderistas, ¿no? La cual tiene sus puntos fuertes, puntos débiles y sus más críticos, la política de Alberto Fujimori, que también podemos hablar, por ejemplo, digamos, ¿no? La captura del más conocido, a ver, ¿quién me podría decir? A ver, Del ¿de quién? genocida. Ismael Guzmán, profe. Ismael Guzmán. Claro, ustedes tienen que conocer así como esos pequeñitas palabritas nomás, como ustedes, a ver, en qué año fue, pues, digamos, ¿no? ¿En qué gobierno fue capturado a Miguel Guzmán? Le van a preguntar en una de las preguntas. ¿Ustedes qué van a tener que contestar? ¿En qué gobierno? ¿En Alan García, Pedro Castillo o Vizcarra? ¿En qué? De Alberto Alberto. Fujimori. Claro, Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, toda la historia abarca desde la política, económica, social y cultural, ¿no? Por ejemplo, hablamos de nuestra cultura, las comidas. Las comidas, ¿en qué nos estamos abarcando? A ver, cuando vamos a Huancayo, ¿será la misma comida de Huánuco? No, No, profe. profesor. Tiene Son distinta pocas, gastronomía. profe. Pero son Tienen distintas comidas la distintas mayoría. comidas. A ver, ¿qué comida? Divers- A ver, alguien habrá ido a Huancayo y se hará comido algo de esa zona, ¿qué hará comido? Una rica pachamanca. La cuyada, profe. Profesor, por Chuno. ejemplo, la pachamanca de Huancayo ¿La incluye habas, pachamanca de cosa dónde que es? aquí en Huánuco no estamos acostumbrados a ponerle habas a la pachamanca. Y en Ya, cualquier Bien le rebeldía, pone cuando mamita, se le profe. coloca habas, ya no, al toque deducen que es de Huancayo. claro, mira, a ver, Huancayo tiene su otro método de preparación de la pachamanca, Huánuco tiene su propio método, hablamos de Cerro de Pasco, y estas tradiciones se van llevando de pueblo en pueblo, de departamento en departamento, porque digamos que yo me casase con una limeña, pero yo soy huancaíno, ¿no? Entonces, yo voy a llevar esa tradición a la familia de Lima. Mi pareja puede ser una persona de gran económica, no sabe qué es pachamanca, nunca ha comido, digamos, y yo ya lo llevo esa tradición. Mis danzas, digamos. Ellos no sabrán bailar la tunantada, pero yo ya estoy llevándole a esa familia mi costumbre, mis tradiciones. Y quiera o no quiera, puede ser que lo aprenda o puede ser que no también, ¿no? Pero ya vas llevando tus tradiciones, culturas, costumbres a los distintos lugares. Eso es lo que hacían los hombres ya, digamos, de acá, antes de Cristo, de la prehistoria, llevaban sus costumbres de lugar en lugar para que ellos lo practicasen, ¿no? Por ejemplo, digamos acá, nuestro gran Negritos de Huánuco, es una danza exquisita que se baila de 12 parejas, yo creo que, ¿no? En la cual tú no vas a comparar con la tunantada de Huancayo. Son muy distintos en caso de ritmos, en caso de bailes, en caso de sentimientos, en caso hasta de la música. Por ejemplo, la música de los negritos, qué instrumentos ingresan? A ver, ¿qué me podría decir? A ver, ¿qué instrumentos ingresan? Trompeta. El bombo. Clarinete. La trompeta, el bombo, la tarola, Saxo. Los platillos.
¿Ves? Ahí estamos aprendiendo ya lo que es la historia de la música, ¿te dan cuenta? Ahora vamos, mira, digamos, vamos a la tunantada. En la tunantada yo nunca voy a ver pues, una trompeta, un bombo. Flauta, profe, quena. La tunantada sí hay trompeta, profe. Saxo, profe. Trompeta, no, no. Profe, En también hay. caso de Pero, tunantada, lo que se pero, ve en la profe, música es con Más es saxo, el saxo y el violín y eso. claro, el saxo, el violín, el arpa. A diferencia de que un negrito de Huánuco me puede tocar con trompetas, bombo, bajo, tarolas. Es Profe, otro es que tipo Negrito de de Huánuco se ritmo. toca con banda y la tunantada se toca con orquesta. Ahí está, muy bien, llegaste al clavo, llegaste al punto exacto de la música, ¿no? De la diferencia de la música, de la historia de la música, en caso de las tradiciones culturales de nuestras músicas, de los negritos, con la tunantada. Nada más vamos a llegar ahí. También tenemos lo social. La sociedad de hoy en día, jóvenes, se estará comportando lo mismo de acá a 30 años, 40 años atrás, se estará comportando lo mismo. Por No, ejemplo, profe. antes, yo digo, ahora mismo yo veo a los muchachos, ya no les veo agarrar un trompo, una bola, no sé, una saltasoga, una liguitas, jazz, Sí, puro ya no celular. los veo nada de eso, pero todos están sentados, hermanos, ahí con una máquina en la mano. Escuchando Nadie Faraón y hace todo. bulla, nadie pregunta, nadie dice nada, nadie no dice me he caído o me he golpeado. No, antes los niños salían a la calle y todo era una fila de muchachos, niños de 8 a 10 a 12 años, retándose, ¿no? A un campo deportivo, sea de pavimento o sea de tierra. Y los niños jugaban a descalzo, a lo que tenían, mejor dicho. Si tenían zapatilla, pues zapatilla. Tenían sandalia, a sandalia. Se iban a los retos, a tu reto, ya, ¿para cuánto? Para un lapicero, decían, ¿no? Para un lapicero, ya, para un lapicero. Sacabas un lapicero, mano, ahí, era tu apuesta. Pero ahora, yo comento hacia ustedes, los niños o jóvenes estarán de las sociedades antiguas, estarán comparándose con los de la historia contemporánea que ahora estamos viviendo. no, profesor, pero en algunos casos sí, donde que no hay, donde no hay señal ahí, en esos casos sí hay. Claro, no, pero ¿en qué caso? A ver, ¿en dónde tú verías lo que yo estoy hablando de los niños o jóvenes que se En mi sacaban el barrio, reto? profe. ¿Dónde? Por mi Que casa, se profe. En tu casa. ¿Dónde es tu casa? ¿Por dónde vives? El Cabachi, profe. Aquí Ya enfrente en de la Cahuachi, universidad, profe. ya en Cahuachi siguen practicando todavía ¿cómo se llama? Digamos, esos juegos. Ahí no, Claro, ahí no hay señal, dice profe. no hay señal, dice, Ah, dice, ya. profe. Como Cóndor. Ay, No está conectado él. no, pero sí es cierto, por ejemplo, yo veo acá en la ciudad de Huánuco, acá mismo Huánuco, que ya no hay niños que salen a la calle. Por ejemplo, yo hablo de mis tiempos, que yo sí he podido disfrutar una niñez hermosa porque salíamos a la calle, nuestra mamá solamente esperaba en la cocina, llegábamos a comer, man, porque jugabas bola, jugabas trompo, pichanguita, y la sociedad era más, como más protegida, no tenías miedo de nadie, nadie te robaba, nadie te violaba, nadie te secuestraba. Pero ¿qué pasa ahora? Tú dejas a tu niño 10 minutos, 5 minutos, te descuidaste, ¿qué ha pasado? Desapareció. a jugar con celular ya. Ya te han secuestrado, ya te han Puro celular, violado, profe. ¿no? Y la sociedad, Lo secuestran. y para ustedes, la sociedad en comparación, digamos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Que ya está en mejoría. Nosotros, la historia contemporánea que estamos viviendo actualmente, a la edad que hemos vivido, ¿se compara o no se compara? ¿Estamos mejorando o estamos totalmente destruyéndonos? Bueno, Estamos profe, aprendiendo. para mí era mejor los tiempos de antes que de ahora. Para mí. Claro. Ya, pero digamos otro Depende de ejemplo qué me parte podrías lo dar. veas, profe. Estamos yendo de mal a peor. De mal a peor. ¿Por qué? Porque
¿la educación de dónde viene? De la casa, profe, De de la la casa, casa. profe. Profesor. La casa, profe. Claro, porque la educación, queridos estudiantes, viene de la casa, pero con la ayuda que va de la mano del colegio. En la casa nos enseñan lo que es el saludo, el respeto, pero ya en las aulas nos enseñan 1 más 1, 2 más 2, la lectura, la escritura, ¿no? Pero eso del que vaya a saludar, eso ya viene de casa, ¿no? Hay otros niños, muchos llegan a la casa, pan, abren la puerta, estamos todos, hoy, y a nadie ha saludado. ¿Por qué? Porque eso viene de casa, pues no, porque tú tienes que enseñar en tu casa. Ya cuando tú vas a casa ajena, tienes que saludarlo a todos, decirle. Es que niño, no, buenos días papá, buenos días abuelo, buenos días tío, buenos días tía, buenos días primita. Con eso yo creo que estamos ayudando lo que es la educación en casa. Claro, en casa a veces no lo vamos a ayudar lo que es la geometría, la historia, mucho, ¿no? Pero que en la escuela sí vamos a adquirir ese tipo de conocimiento. Por eso, la escuela y la casa van de la mano para la educación. Y si la educación va de bien, ese niño, ese joven va a tener valores, principios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Ya esos principios y esos valores se están dejando de lado. Tú subes a una combi, ves a una persona anciana que sube, el otro bien sentado, agarra el celular, no le interesa ni le importa porque está puesto unos audífonos ahí en los oídos, Se hace el escuchando dormido. buena música. O sea, para mí que tú has hecho eso. No, y se hacen al dormido ahí, y ahí están, ¿no? Escuchando buena música, se hacen ¿cómo se llama? Al no conocerle o no tomar en cuenta, el pobre ancianito ya tiene pues sus 70 años, ya está listo para... Y sí, ahí parado él, ¿no? Porque Que de viaje el lamentablemente sí, profe. nuestros principios y valores ya fueron, pues, ¿no? Ya fueron, porque si tú vas a esa persona, vas a tratar de corregirlo, es demasiado tarde. Tú tienes que corregirlo cuando hay debido momento. Es como una planta, ¿no? La planta, imagínate, digamos, de 10 centímetros a 20 centímetros, está un poquito curviándose, lo puedes poner una tabla para que crezca derecho. Cuida todavía ahí, por eso. Pero ya cuando ya tiene 2 años, 3 años esa planta, ya no vas a poder. ¿Por qué? Porque ya el tronco está ya doblado demasiado y ya no vas a poderlo poner en su camino bien. Por eso la educación va de la mano con de la casa, ¿no? Por eso ya hemos hablado, la historia analiza todo, queridos estudiantes, analiza por eso, como te digamos, la política, la economía, lo social, la cultura y todo ello. Hasta ahí todo claro. Sí, profesor. Claro, Claro, profe. Profesor. Profesor, ¿puedo hacer un todo claro, comentario? profesor. Ya, ahora Hola, queremos ver ahí, profesor. sí, Buenos días. ¿Puedo hacer un comentario sobre el tema que acaba de cambiar? ujú, ¿Cómo se le llama a este fenómeno? Mira, en lo político, económico, social, cultural, en lo político creo que la historia se puede cambiar porque em, sí se me escucha bien, ¿verdad? sí, 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 estoy Ya, escuchando lo pues correcto. lo que pasa es que en lo político entonces yo creo que, no sé si llamarle a este fenómeno, si se puede cambiar porque eh, a veces los medios de comunicación cuando están de alguna manera eh, inclinados a cierto grupo político, como que te cambian la historia, ¿no? Te tratan de cambiar la historia utilizando términos, eufemismos, etcétera. Y a veces los jóvenes, por eso no estamos enterados de lo real que ha pasado. En lo político me refiero, ¿no? Eso tiene mucho que ver los medios de comunicación, periodistas, escritores, que no nos cuentan lo que realmente ha pasado. Y las nuevas generaciones, pues, se concientizan con cosas que no son. Usted hace un momento utilizó un ejemplo del presidente Fujimori y a veces
Los jóvenes de ahora hablan mucho sobre lo que en el gobierno de Vizcarra se decía en los medios de comunicación y cosa que nunca sucedió, ¿no? O sea, en realidad utilizaron a los medios de comunicación para, por ejemplo, decir cosas negativas o resaltar lo negativo de los enemigos políticos, ¿no? En este caso, los enemigos de Vizcarra, que eran los apristas, los fujimoristas, y se dijeron tantas cosas negativas de los apristas y los fujimoristas, cuando en realidad los que estaban haciendo muchísimas cosas negativas eran los que estaban en el gobierno en ese entonces, que eran Vizcarra y sus aliados, ¿no? Entonces, mi comentario iba por ahí que en la política se puede cambiar la historia, ¿verdad? O sea, utilizando los medios de comunicación, sean escritos, visuales, etcétera. O sea, se Sí, en eso, tergiversa la información dependiendo a... sí, en ese punto, querido estudiante, estás en toda razón. La política y los medios de comunicación siempre van a estar, como se llama, corrompidos. ¿Por qué te digo corrompido? Cuando tú tienes más propaganda política en los medios de comunicación, y yo he recibido un buen ingreso económico, digamos, ¿no? Por parte de mi empresa, tú me has dado 1 millón, 2 millones, ellos no ganan pues, 100 soles, 200 soles, ellos ganan de millones, hablamos de 3 millones, 4 millones, hacen un contrato en la cual si yo como político quiero verme mejor todos los días en tu programa y hacer ver que mis obras sobresalgan, aunque no lo son, aunque están mal hechas, la prensa, como le dicen, la prensa, últimamente le han considerado la prensa basura, la prensa cochina, la prensa corrupta. ¿Por qué? Porque lamentablemente se deja de comprar. Nunca nos van a decir la verdad, nunca nos van a decir lo que en sí es, si ese gobierno es corrupto o no. Pero si tú no le has dado una economía, sí te la van a buscar hasta de todo. Por ejemplo, ahorita Pedro Castillo está involucrado en una investigación de tesis adulterada o fraudulenta o copiada, no sé, porque por esos medios está, ¿cierto o no es cierto? La Cierto. política, en la caso de Pedro Castillo, que su tesis manifiestan que ha sido copiado. Y ahorita está en un proceso de una investigación. Y si nos vamos a investigar tesis, ¿por qué le estarán buscándole todo la prensa acá a Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo no les hace un contrato millonario, ya no les hace un contrato millonario. El Estado tiene una prensa que es nacional, entonces nada más quiere trabajar con Nacional. Ahora, Pedro Castillo también comete un error, ¿no? Al no salir a la prensa, porque yo creo que le falta lo que es palabras, palabras o conocimiento de la política o gobernación, les falta un poquito más, ¿no? Sabemos que toda persona, no somos conocedores de todo, siempre nos falta algo, pero a Castillo siempre se esconde de la prensa y la prensa siempre le va a hacer, pues, no la guerra imposible, la vida imposible para que este gobierno siempre va a caer abajo. Y es la prensa, es así, como te explico, querido estudiante, cuando tú le das un buen recurso económico, la prensa siempre va a hablar bien de ti. Eso como lo que ha sucedido en Fujimori. Fujimori ha comprado a toda la prensa y a la vez también tenía su propia prensa, El Chino. No sé si se recuerdan el periódico El Chino. Los No, diarios profe. chichas. ¿Han leído ustedes el periódico chino? ¿Saben del periódico? No, Jamás, profe. jamás, profe. No, profesor. ¿No se Pero recuerdan los diarios en chichas, esos profesor? tiempos, en el año 90, 92, 95, había un periódico llamado El Chino. El Chino, pucha, que en sus primeras planas, pues no, Fujimori era el máximo ahí, el primer autor, salía en las primeras páginas de sus obras, de sus proyectos, de sus tractores. Claro que había, bueno, pero nunca hablaban de las muertes que ellos hacían en ese momento, de los secuestros, de la corrupción con el narcotráfico, o sea, de las políticas que compraban a los congresistas. Nunca se manifestaron hasta que, como alguien dijo ahí en la conversación de aquí, que salió por los audios y videos.
No, todo eso es la historia, todo es hechos importantes también para que ustedes tengan conocimiento, jóvenes, de la historia. La Profesor, historia siempre se va a analizar, interpretar y valorar sus procesos, profesor, no tanto positivos como negativos. profesor, un último comentario pequeñito nada más. Por ejemplo, claro, el gobierno de Vizcarra también hizo algo parecido, o sea, también tenía la prensa comprada y está comprobado, o sea, había un fondo destinado, un fondo millonario, obviamente, solo que lo hicieron legal, pero igual ellos también le pagaban a los medios de comunicación y también tenían su prensa, ¿no? Por ejemplo, tenían El Sol, creo que se llamaba una prensa, pero un medio escrito, que igual era prácticamente una prensa de gobierno, nada más, que no hacía ver nada de negativo y solo lo engrandecían todo lo que ellos hacían, ¿no? Y tapaban un montón de cosas. De hecho, estas cosas nunca llegaron o sea, la mayoría de las personas nunca llegaron a enterarse, ¿no? O sea, yo le comento porque yo escuchaba, o sea, cuando a lo política se refiere, trato de escuchar a ambos lados, a la oposición y a los que están en el gobierno. Y de hecho dicen cosas que realmente son ciertas, pues. Por ejemplo, lo de Vladivideos, algo parecido también pasó en el gobierno de Vizcarra, digamos, ¿no? Solo que no hay un Mm, video grabado, no hay un video grabado. Pero ellos también han destinado fondos millonarios a todos los grupos de medios de comunicación. Pero como le vuelvo a repetir, no hay un video grabado, o sea, no hay una salita del CIN. Si hubiese un video de la salita del CIN, pues sería otra historia, ¿no? Pero como le mencionaba, en lo político creo que la historia es un poco más complicada que en lo económico, en lo social y lo cultural que tal vez no se puede cambiar. Pero en lo político es un poco distinto, ¿no? Claro, siempre va la política, siempre va a ser historia. En cada gobierno, la política se va a analizar, interpretar y valorar los procesos políticos, porque digamos que ningún gobierno, hasta el momento que digamos, hemos escuchado que hemos tenido de Alan, Ollanta Humala, de Vizcarra, de Kuczynski, nada hemos tenido de bueno, todo ha sido corrupción. Nadie, si analizan bien las cosas, la parte política, nadie está salvo de nada, hasta mismo Castillo ahorita mismo se está investigado por dar trabajo a sus sobrinos, a sus allegados, nada más, y lamentablemente, pues no, la política siempre va a ser historia. No solo en el gobierno central, Vamos creo a que acá el avanzar. gobierno regional nada más, ¿no, profesor? O sea, acá en la alcaldía, los alcaldes de Huánuco, vemos los casos de corrupción, ¿verdad? O sea, es un tema distinto, pero estamos viendo que todos los alcaldes acá en Huánuco tienen en- ay, Investigación. procesos de investigación pendientes, ¿verdad? Alvarado, Ujú. profe. Claro, ahorita Alvarado se encuentra un proceso de prófugo, ¿no? Es una investigación en la cual ha hecho obras de millonarias, un monto, sumas millonarias en la cual no rinde cuenta el señor. Y además en la pandemia ha aprovechado del Estado a adquirir balones de oxígeno, maquinarias de tanque de oxígeno, ahora mismo sobre las mascarillas sobrevaloradas y todo esto, muchachos o estudiantes, va a generar una historia y la historia es un proceso de investigación. A él le tocará que le investiguen para que alguna vez un periódico habla, pero no lo correcto, ¿no? Como te digo, todo se habla el mono habla con la plata y todo es así, compañeros estudiantes. Ahora vamos a pasar a un aquí vemos, a ver, vamos a ver, ya hemos pasado la política, la social, lo cultural. Ahora, a este personaje, más o menos, ustedes, ¿de qué tiempo lo ven? A ver, ¿será lo actual? ¿Pero todo? ¿Quién? Edad media, profe, creo. Edad media. Antigua, Ya, profe, antigua. Tío, Antigua. profesor, griega. ya. Heródoto. La época griega, profe. Y a ver, ¿qué características tiene este personaje que vemos ahí en la imagen, ¿no? Hay un personaje muy barbón, crecido el cabello, Como un filósofo, eh, profe. Mármol, profe. ¿No es Platón, profe? ya, muy Griego. bien, están por ahí, ¿qué está agarrado ahí en la mano? El señor,
personaje que está Pergamino, profe. Heródoto. Libro o algo que está leyendo ahí. ¿Mm? ¿Qué ven ahí en su mano, en la mano derecha? En la mano Pergamino, derecha, profe. un papiro. Pergamino, profe. Ya, mira, ahí está agarrado para ver un escrito, ¿no? Un escrito que el hombre está pensando ahí, y ahí está sentado, viendo y qué es lo que va a escribir, o qué es lo que se viene a la mente, ¿no? Un personaje, Heródoto. Heródoto. ¿Cómo se llama este? A ver, ¿cómo se llama el personaje? Heródoto. Heródoto, Heródoto. profesor. A ver, Heródoto. ¿quién será Heródoto? ¿Quién fue considerado, como que fue considerado Heródoto? Como el padre de la El historia. padre de la historia, profe. Con los 9 libros de la historia, profesor. Muchachos, Un estudiantes, historiador griego. ahí está, le va a venir en el examen. Ojo, esto les viene en el examen cuando les pregunta quién es el padre de la historia. ¿Qué van a marcar? Heródoto. Heródoto. Nació en Alicámaso. Nació en Alicámaso, en Grecia, en 484 antes de Cristo. Así es. Padre de la historia. Anotan bien esto. Anotan bien, el padre de la historia es Heródoto, nació en Grecia, en Alicámaso, ¿sí? Ya, este personaje, Heródoto, fue llamado el padre de la historia. Fue el primero en escribir un relato del pasado a gran escala. Ojo, este señor se tomó el tiempo de viajar por tierra y mar. Ahora, en esos tiempos de antes de Cristo, queridos estudiantes, ¿cómo habrá sido su transporte? Bien. En ¿Qué barco. medio de transporte hará utilizado este señor si viajaba por mar y tierra? Vela. En barco, en camello o en algún animal. Claro, ¿no? Muy bien. Claro, interesante. Antes los griegos utilizaban el medio de transporte, los camellos, las mulas, y en caso de la mar ya se iban, pues, ¿no? Con los botes, los barquitos. Así es. Para que este señor o este personaje, Heródoto, se, se decidió así a abarcar a la historia, ¿no? Se indagaba, preguntaba y buscaba todas las historias para que él pueda escribir 9 libros. Él ha escrito 9, escribe, por eso le consideran como el padre de la historia. Fue el primero en escribir un relato del pasado a gran escala, ojo, que cubría un vasto espacio geográfico. Se tomaba todo el tiempo ¿cómo se llama? De viajar a Atenas, Egipto, Venecia, Asia Menor, Mesopotamia, Profe, Taníes. él es el que dio a conocer Ah, las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Claro, él en su libro manifiesta todo. Este personaje de Heródoto ha sido un investigador científico de la historia, en la cual ha podido detallar en sus escrituras cuántas personas han podido trabajar en la construcción de la pirámide, en cuántas personas o sea, estadísticamente él manifiesta que cuánta porción de comida comía, por ejemplo, de ajos, de cebollas, cereales. Todo esto no ha sido una investigación profunda que que este hombre se ha tomado el tiempo de viajar por mar y tierra para llegar a unas buenas investigaciones. Él viajó por Atenas, Egipto, Venecia, Asia Menor, Mesopotamia, y todo ello para un fin, de rescatar todos los hechos de los antepasados para que quede escrito en su libro, ¿no? En su obra, en la cual daba información sobre los templos, crónicas, literatura, costumbres locales, que en esos años, también antes de Cristo, señores, esos templos, él manifiesta de qué fue construido. A ver, ustedes más ven ahí los templos, más o menos ven en la imagen el templo ahí que antes de Cristo. ¿Hará sido construido de piedras, o de arena, o de barro? Mira. Piedra mayormente.
De barro, profe. O de granito, si no, profe. Claro, profesor. De barro, profe. Mira, No, ellos fueron, templos fueron construidos, aunque no lo crean, de arena. Y ahora ustedes, por ejemplo, la arena es de un granulado que es con el simple soplo se, se desborona y se va, ¿no? Pero no, estos templos fueron construidos a través de la arena, en la cual se fueron poniendo tiesos, ya mira, ¿ve? Es como construir nuestro imperio incaico con el Machu Picchu, y todos nos podríamos preguntar cómo han levantado esas tremendas rocas, tremendas piedras de caliza, poner unas sobre otras, y son antisísmicas. Entonces, en esos tiempos también, mira, ve, cómo podrían construir sus templos a través de arenas o barros que se encontraban en esos tiempos. Y hasta el momento lo siguen habiendo, ¿eh? En la cual ellos, Heródoto, ha investigado sobre estos tipos de templos, ha escrito crónicas, literaturas, ha obtenido información de todo, de las costumbres locales, de sus danzas, de su vestimenta, de su comida. Heródoto, por eso a través de él conocemos la historia. Por eso las costumbres locales han sido cambiadas o son distintas de unos tras otras. En esos tiempos, señores, cuando había una fiesta, había una fiesta, digamos, en ese pueblo, en el egipcio, ¿de dónde saldrían los vinos? ¿De qué fruto? De la uva. De la uva, ¿no? Claro, ellos lo fabricaban, sus vinos para esas fiestas, para esas costumbres importantes, o para que pueden festejar, ¿no? En caso de sus costumbres ante de ellos. ¿Qué me podrían decir de las características de la historia, queridos estudiantes? ¿Mm? ¿Qué me pueden decir de las características de la historia? La característica de la historia dice viene a ser una ciencia. ¿Pero por qué vendría a ser una ciencia? Porque posee un trabajo serio que tiene un grado de veracidad, en la cual la historia, como vayamos nada más en caso del caso de Miyashiro, para que sea más o menos la historia ciencia, ha tenido que ser un trabajo serio y tenía que tener un grado de veracidad, ¿no? O no tenía veracidad ese reportaje que ha hecho Magueri Medina. ¿Mm? Sí, profesito. Claro, por eso Una dice que fuente, es una profesor. ciencia. Estamos una fuente, por eso estamos poniendo un ejemplo nada más, porque ustedes son la vida actual, no contemporánea, en la cual queremos llegar a ustedes para que la historia sea más dinámica, más activa. Entonces, por eso, como le digo yo, es una ciencia porque es un trabajo serio y tiene un grado de veracidad. ¿Por qué usa métodos también podría ser, profesor? ¿Cómo? ¿Por qué usa métodos también podría ser? Claro, tiene métodos, Esto es, profe, tiene un ordenador. porque utiliza el método de investigación para poder comprobar historias real, por ejemplo, lo que utilizan los que se encargan de, de investigar alguna historia de algún templo, de alguna cultura, como hacía Heródoto, por ejemplo. Él utilizaba el método Claro, los métodos pero de investigación. para que sea un trabajo serio, nos vayamos al tiempo de Heródoto, para que sea un trabajo serio, ha tenido que el señor transportarse a ese mismo lugar de Atenas para verificar, ¿no? Y consultar, pero no consultaría, pues, como les digo yo, a niños, jóvenes, tenía que preguntar a las personas mayores, ya digamos, ahí vivían hasta los 120, 180 años, entonces, a esas personas él acudía para que les relata su historia los que estaban ahí, y para que sea un grado de veracidad, pues no tenía que no solamente consultar a una persona, por lo menos la estadística se manifiesta que deberías consultar a 10 personas, de ahí sacar una conclusión, ¿no? ¿Estamos ahí?
profe. Ya, nos dice que también la característica de la historia es selectiva. ¿Por qué selectiva? Porque cuando ponemos nuevamente el ejemplo de Magali Medina, porque cuando el señor presenta las grabaciones, me imagina, esa grabación ha tenido que tener 2, 3 horas de esa imagen, pero ha tenido que editarlo para que sea seleccionado nada más la imagen para que muestran en 5 o 3 minutos. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Sí, profe. Sí, Claro, ha tenido que seleccionar la imagen, editarlo y todo eso. Es lo que ha pasado también con Heródoto, porque dice que es selectiva Es porque más importante. selecciona los hechos más importantes. Hechos importantes. Selecciona los hechos más importantes para que él escribe en su obra, ¿no? En su libro. Lo Eso es relevante. lo que ha hecho Heródoto. Claro, lo más relevantes, pero ¿qué ha pasado? Estamos hablando de Heródoto cuando él iba allá e investigaba de una casa a otra casa. De esas 10 casas, 7 llegaban a la verdad y 3 mentían, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tomar? Esos 7. Esos 7 me hacen ver que eran, como se llama, documentales importantes para yo poder seleccionarlos y ubicarlos en mi libro. Y eso es lo que ha hecho también el hecho de Magali, ¿no? Ha tenido que editar y poner los puntos más importantes para que esto se hace una historia real, verídica, de un grado verídico. También tenemos, dice que es la característica de la historia es prospectiva. Es prospectiva porque los hechos que analiza y estudia el pasado los proyecta hacia el presente y el futuro, con un fin de formativo ejemplificado para las generaciones que habrá de asentarse sobre los diversos territorios. En caso de la prospectiva nos dicen que son hechos para que nosotros como personas o esos tiempos para poder investigarlos, poder adquirir de esos conocimientos ya escritos, seleccionadas y detallar pues no sobre las pirámides, de los templos y todo ello, ¿no? En caso de, acá tenemos los hechos más importantes, por ejemplo, digamos, del origen de la antigüedad cultural griega, cuando hablamos de las construcciones de la China, de la muralla china, de la antigüedad cultural griega. Todo ello, señores, han sido escritos y nosotros que ya están escritos, vamos a tenerlos que aprovechar para adquirir nuevos conocimientos. También nos dice que es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Según esta característica, los hechos que generaron la historia no se repetirán en las mismas circunstancias y bajo las mismas modalidades. Claro que no va, es irreversible porque no se repetirán, ¿no? Ya no van a ser repetidos estos hechos. Es ilógico que van a volver a repetirse o podemos construir nosotros otro Machu Picchu. No, profesor. No podemos, ¿no? Porque ya nosotros tendremos la fuerza, pero ya no vamos a utilizar la fuerza, vamos a utilizar maquinarias. Ya no va a ser ya nuestra fuerza, sino las máquinas industriales, lamentablemente, para que poner piedra tras otra piedra, de tallarlo podemos tallar, de ponerlo vamos a poner. ¿Cómo? Sí se puede. De poder podemos hacer un nuevo Machu Picchu, pero ya no vamos a hacer la misma fuerza. Ya no vamos a utilizar nuestra fuerza. Ya no vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a tener que utilizar maquinarias. Sí se puede lograr hacer un nuevo Machu Picchu, pero ya no vamos a utilizar nuestras fuerzas. Como dice bien claro, ¿no? Ya los hechos que generaron la historia no se repetirán. La misma, por las mismas modalidades. Eso nos quiere decir que es irreversible. Toman en cuenta esa palabra irreversible. Ya.
es temporo-espacial, porque acá nos habla de los tiempos, ¿no? Se refiere al espacio, tiempo en la historia, a lo que se conoce como relativismo en la historia, y todo ello, el temporo espacial nos va a hablar del tiempo que ha sucedido, los años, la geografía, el tiempo de recorrido de la distancia de que Heródoto se transportó de un lugar a otro, cuántos años ha sido construido, en qué año fue puesta la primera piedra, y todo ello nos habla del temporo espacial, ¿no? Ahora vamos a hablar es racional. ¿Por qué es racional? Es racional, se basa a fundamentos de fuentes históricos. Fuentes históricos, me imagino que en esos tiempos Heródoto ha tenido que irse como se explica ya los detalles de fuentes históricos, porque en esos tiempos habían personajes eruditos que se dedicaban a la historia también, pero el más sonante fue Heródoto, pero Heródoto fue hacia ellos a consultar, ya que tenían también escrituras, hechos, ¿cómo se llama? Historias que podían contar, y pues no han sido fuentes históricos que le han valido a Heródoto para construir un nuevo libro, ¿no? Es humanista, dice, porque estudia al hombre como protagonista en la interacción con la sociedad. Todo desde que nosotros ya estamos en la tierra como seres humanos, vamos a dejar historia, ¿no? Porque digamos que hablamos de la prehistoria en caso de la edad de piedra. La edad de piedra, ya los hombres ahí pues no generaron sus propios alimentos, generaron su propia casa, cazando animales, generaron su propia vestimenta para taparse del frío, del calor. O sea, ya tenían, cuando eran en tiempo de frío, tenían que ponerse el abrigo completo del oso, del fin acazado, ¿no? Y si digamos que ya era un calor inmenso, tenían que hacerse nada más como unas truzas así al desnudo, y una truza para poder estar en esos tipos de temperatura. Por eso, estudiantes, queremos mencionarles que todo esto viene a ser la historia de características para que ustedes puedan más o menos de acá llevar a su conocimiento, ¿no? Cuando les preguntan las características de la historia, es una ciencia selectiva, es prospectiva, irreversible, es racional, humanista y tempero espacial, ¿no? Y para todo ello les voy a dar unos 2 minutos o 3 minutos para que puedan relajarse, estirarse, a ver, una estirada, una relajada, porque ya un poquito para que el cuerpo se pueda activar, ¿no? Profesor, ¿Está bien? disculpe, no había entendido un poco, profesor, lo que es la parte perspectiva de las características de la historia. ¿Ya? No había entendido. ¿Me puede explicar una vez más, por favor? Ya, es prospectiva, dice, porque analiza y estudia el pasado, los proyecta hacia el presente, porque imagínate, ya cuando ya estudiamos el pasado, queda para el presente. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los hechos que han pasado en el gobierno de Fujimori, lo estudiamos en el presente, para no cometer esas corrupciones hacia el futuro. O sea, nos enseña algo, estos hechos o esta historia. Más o menos, ¿me captas la idea? Sí, profesor. Estudiamos el pasado, digamos, el pasado, ¿no? Que queríamos estudiar el gobierno de Fujimori, en el caso de política, digamos, la corrupción y todo eso. Ya, y eso nos proyecta hacia el presente. Cuando nosotros nos proyectamos hacia el presente, ya digamos que el presente estudia el pasado. Para nosotros irnos al futuro no debemos cometer esos errores de la corrupción. Ya no, por ejemplo, en el tiempo de Vizcarra o tiempo de Castillo, ahorita actualmente ya no están firmando, ¿no? Ya no tienen una casa del zinc, como dice ahí el estudiante, ya no tienen una casa del zinc. Ya no tienen una casa del zinc, porque saben que esos videos o videos alguna vez les va a delatar. Entonces, ¿qué prefieren ellos? Más bien a lo contrario,
procurándose a que el pasado ha sido muy, y se le ha llevado a la cárcel por esas evidencias, yo ya no voy a cometer ese error. Voy a tener que mejorar. ¿Cómo? Más bien a lo contrario, quieres visitarme al Palacio de Gobierno, te quito tu celular, ya todos los celulares, grabadoras, lapiceros, todo, ahí entras así, a nada, para que no me grabas lo que voy a tener una conversación contigo. ¿Para qué? Para proyectarme al futuro, para que no se hace en esos medios de corrupción, para ya proyectarnos al futuro que no voy a estar en la cárcel, pues no. Eso nos habla lo que es en caso de la prospectiva, en caso de los hechos también, que digamos que en esos tiempos de Heródoto, ni modo, pues no, ya estaban, ¿cómo se llama? He estudiado lo que son la fuerza, las armas, las herramientas, en estos tiempos en esos tiempos, digamos, de él mismo, ya no habían esas armas de piedra, sino ya eran más sofisticadas, armaduras de metal, de hierro, en la cual los soldados también eran fuertes, fortachones, y más adelante ya es un próspero al futuro, ¿no? Eso es lo que quiere decir en caso de prospectiva. Uh-huh. Por eso, queridos estudiantes, voy a darle tres minutos, un poco de relájanse, un poquito estírense, andan al servicio higiénico, luego retornan. Ya, 2 minutos a 3 minutos, ya, queridos estudiantes. Voy a licuar mi papaya. Toma mi quaker. Profesor, profe, Sí. profe, mientras tanto podríamos comentar el término erudito de estudioso. ¿Tiene algo que ver con Heródoto? Erudito. Claro, erudito viene a ser que una persona estudiada, una persona preparada, no una persona que de conocimientos más amplios, ¿no? Claro. Ujú. Pero tiene algo que ver con Heródoto. Heródoto era un personaje Era un que erudito, por quería, ejemplo, ¿no? claro, un erudito que su mente no estaba activo, no quería aprender más de lo que otros no conocíamos. O sea, ahí es cuando ya es considerado, ya, pero no, imagina, tenía todo el conocimiento de investigación, de hechos que ha sido capturados en su mente, ya Ujú. a él le consideran como una persona erudita porque ya te enseñaba, te decía, en tal sitio sucedió esto, guerras, años, meses. Claro, nosotros tampoco no conocemos todo ello, pero leyendo todos sus libros de Heródoto, Ujú. vamos a ver que él ha sido una persona erudito, Claro. capaz de expresar su cultura, de todos los sitios, ¿no? Eso es lo que voy contigo. Gracias, profe. Profe, Sí, ¿ser conocedor es lo mismo que ser sabio? conocedor, no, en caso de ser conocedor, estudiante, eh, vas a, vas a conocer, en ser sabio ya sabes, ya, ¿no? Ya sabes, o sea, ser conocedor voy a conocer recién, voy a conocer, pero en caso de ser sabio es porque ya sé, ya conozco, o cómo lo manejas tú entre esa diferencia entre conocer y sabio. Una persona que conoce todo es lo mismo que ser sabio. No, yo lo digo que conocer, por lo menos, digamos, ¿no? Un sabio para mí es más arriba que el conocedor. Un sabio es una persona que ya, o sea, sabe lo que ya va a pasar, ¿no? Al cambio, un conocedor recién va a conocer. Más o menos voy a ir por ese tema, pero ¿cómo tú lo ves de tu perspectiva? A ver, ¿cómo lo ves tú? No, se me generó la duda porque, o sea, los filósofos buscan la sabiduría y como
Heródoto quería saber más, conocer. Se le podría decir que fue un filósofo también. En caso de esos tiempos, no era un filósofo en caso era un historiador griego que se dedicaba a la ciencia de la historia, ¿no? Que investigaba la profundidad de los hechos, casos, de las causas y consecuencias del entorno que pasaban en esos tiempos. A eso se dedicaba Heródoto. La filósofo lo tendría de poquito, no mucho, digamos, ¿no? Pero filosofía hacemos todos hacemos filosofía porque analizamos, nos preguntamos, damos una solución y eso es filosofar, bueno, algo por ahí. Lo que tenía, no tenía Heródoto, pero de poquito, claro, todos filosofamos al preguntar, analizar, al sacar idea para el futuro, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, todo eso es un poquito de filosofía. Ya, a ver, queridos estudiantes, están ya de vuelta en sus aulas virtuales para poder seguir continuando con las ciencias auxiliares de la historia. Ya, muy bien. Hasta estos momentos, por lo menos la historia nos vamos abarcando un poquito a conocer, ¿no? Ya hemos hablado de la farándula, del deporte, de la cultura, de la pre-inca, de todo lo que podemos hablar de historia. La historia también tiene sus ciencias auxiliares, queridos estudiantes. En el caso, para poder hacer historia, también tiene que participar ahí la antropología, tiene que participar la arqueología, la cronología, la demografía, la economía, la etnología, el derecho, el folclore, la geografía, la paleontología, la sociología y la lingüística. Cada uno de estos auxiliares de la historia son importantes porque la antropología estudia al hombre como un ser biológico, social y cultural desde que nace hasta que muere, hasta que puede ser su futuro, ¿no? En caso de la arqueología, es una ciencia que estudia los restos materiales dejados por los hombres del pasado. En este caso, cuando hablamos de la arqueología, ¿qué nos se hará dejado nuestros hombres antepasados en caso de los incas? A ver, ¿qué nos se hará dejado? Las ¿Alguien me puede construcciones incaicas, profesor. Por ejemplo, Machu Picchu. Es algo material. Claro, las construcciones incaicas, ¿no? Las arquitecturas que ellos, ¿qué más nos serán dejado? ¿Sus vestidos nos serán dejado? No, Claro. no. Quechua. Dice bien claro, la arqueología estudia los restos materiales dejados por los hombres del pasado. ¿Sus mantas coloridas? Cerámica, profesor. Utilería, profesor. Claro, los Textiles. mantos, las momias, los materiales dejados, ¿qué ha sido la arquitectura, no? Por ejemplo, digamos, los puentes, Machu Picchu, ¿qué más nos se ha dejado? Pues quiero saber qué más nos se ha dejado en caso Las de momias los entrarían en restos. paleontología, profe. Claro, no, pero en caso de materiales dejados por los hombres pasados, ¿qué materiales nos se han dejado? Nos se habrán dejado sus herramientas, nos se habrán dejado sus ollas, sus vasijas, sus jarras. Cerámica, textilería y arquitectura. Textilería también nos ha dejado, profe. Claro, todo ello, ¿no? Entonces Sí. por eso, la arqueología estudia los restos materiales dejados por los hombres del pasado. En caso de la cronología, estudia los hechos y procesos históricos en el tiempo. Hacen una línea de tiempo, ¿no? Digamos, desde 1532 para adelante, ya en caso de la historia de pre-Inca, fue llegado ahí por los españoles, en la casa pudo poner fin a la historia de la pre-Inca, ¿no? En caso de la cronología, estudia por eso los hechos y procesos históricos del tiempo. En caso de la demografía, estudia cuantitativamente a la población. Cuando hablamos cuantitativamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De cantidad o cualidades? Cantidad. Cantidad de pobladores. De cantidad, ¿no? De cantidad de pobladores en caso de la demografía, ¿no?
Y en caso de la economía, dice, estudia las relaciones económicas de la producción, intercambio y distribución de consumo. En esos tiempos, ¿cuál habrá sido que generaban su economía en esos tiempos de Heródoto? ¿Cuál habrá sido que generaban su economía? Trueque, profesor. Ya, no, ese era en el intercambio, pero ¿cuál habrá sido su generación El cómo generaban comercio. su economía? Comercializaban. Ya, el comercio, muy bien. ¿Qué más? Esclavismo. No, 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 no. ¿Cuál es lo que generaban su economía? ¿Cómo generaban ellos su ingreso económico? Puede ser con la pesca. Con la Muy agricultura, bien. profesor. También, Agricultura. porque ellos, Claro, la agricultura, ahí tenía la agricultura, la ganadería, la pesca, que ellos generaban sus recursos económicos en esos tiempos, ¿no? Ya, hablamos también de la etnología, que estudia lo referente a las características de las razas humanas, ¿no? Las razas humanas, por ejemplo, ¿qué razas conocemos? Nosotros cuando nos hemos unido los españoles con los incas, ¿qué raza habrán sacado? mulatos, sambo, mestizo. El mestizaje, ¿no? Nosotros somos Chaufa. mestizos. ¿Chaufa? Ahí Chaufa. me dicen, ¿arroz chaufa habrán hecho? Solo puerta. No, profesor, también vino, lo que parte por parte del oriente. Sí, profe, todo Ya, combinado, pe. Claro. Todos Como somos esclavos solo tenían, puerta, profe. como esclavos ellos también. un aeropuerto completo, ¿no? Estamos hablando de las razas, ¿no? En la cual las razas humanas son combinadas ya como mestizos, la raza chola, lo que le dicen la raza chola, chinos, y todo ello estudia la etnología, ¿ya, muchachos? Eso tengo ahí en cuenta, ¿ah? Vamos a hablar en un aeropuerto. Ya, también habla de los derechos, estudia el conjunto de principios y reglas a que están sometidas y las relaciones humanas. En estos tiempos, ¿qué leyes habrán sido drásticas así para que ustedes tengan conocimiento? A ver, ¿qué derechos qué leyes habrán sido drásticas? Harán en estos tiempos de Heródoto, por ejemplo, digamos que si a una persona le encontraban o había robado a alguien, ¿qué le pasaría esto a El ojo este por ojo, muchacho? profe. De muerte, profesor, o de Ya, mente lo bien. El ojo La por ley de donde Talión, entiende, profe. profe, cada la ley mano. Claro, tenían unas normas, unas leyes en la cual hacían cumplir a la persona que le encontraba robando, ya de frente era la horca, ¿no? La horca, la muerte fija. En ese caso el derecho también funcionaba en esos tiempos. Ahora, hablamos del folclore. El folclore sabemos que es una costumbre de un país, ¿no? Que las danzas que se manifestaban a través de las fiestas que de su aniversario, digamos que en esos tiempos también se podrían considerar el aniversario de ese pueblo, de esa ciudad, hacían fiestas a lo que más que alegría, más que chacalón. Chacalón cuando cantaba, ¿quiénes bajaban? Los cerros, profe. Y ahorita seguirán, ya Chacalón murió ya, pero ya es una historia, ha hecho una historia ya. Por ejemplo, en esos tiempos Chacalón cuando cantaba, como dices aquí el compañero, todo el cerro bailaba porque Lava la tierra. cantaba, soy solterito, todos eran solteros en ese momento. A ver, Seguro que soy al profe le gusta. provinciano, me levanto muy temprano, Pues se nota que al todos, profe le o gusta. sea, como todos los, como Chicha, todos, claro, como todos los pobladores, o sea, de los departamentos, de los pueblos pequeños, nos viajábamos hacia Lima a conseguir un futuro mejor, que era la ciudad de Lima, capital del Perú. Ahí encontrabas, pues, empresas que te podrían dar trabajo. Tú mismo hacías negocios, muchas personas han puesto sus empresas y todo. Y cuando cantaba Chacalón, Chacalón le cantaba al pueblo, ¿no? Al pueblo que viajaba desde, digamos, de lo más alturas, de Sí, profe. De de las Quezón, provincias de que estaban Iloya, de retiradas. Carcoy, y el sentimiento era grande, pero por ejemplo, cuando dice, ¿no? Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, y esto le llegaba a cada poblador que escuchaba esa canción, y era un fiestón. Y en esos tiempos también de Heródoto hacían lo mismo.
cuando se encontraban ya las chicas, los jóvenes, los reyes, los faraones, todos ellos decían, ya, hoy día hay fiesta, vino para todos. Y empezaban a regalar los vinos, ¿no? Sacar de uno y otro. Pero en este caso del Perú, nadie te regalaba un vino, pero tú tenés que comprársela. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? 6 solcitos, la chelita, ¿no? Entonces, en esos tiempos era regalado por sus folclores y sus danzas que se manifestaban a través de esas fiestas, ¿no? A través de esta historia también de las auxiliares, hablamos de la geografía. La geografía estudia el lugar o espacio de los hechos históricos. Sabemos que la geografía es muy grande, inmenso, extenso, ¿no? En caso estudia el espacio de los hechos históricos. La paleontología estudia los restos fósiles de los animales y vegetales. Cuando habla aquí de la paleontología que estudia los restos fósiles de animales, ¿qué han encontrado en esos tiempos, digamos, ya los tiempos, las personas? ¿Qué animales han encontrado? Los huesos de un mamut, por ejemplo. Claro, ¿no? ¿Qué más? Se habla de los dinosaurios, fósiles de los dinosaurios. ¿Estarán encontrados fósiles de los dinosaurios ustedes que están activos? Sí, Sí, profe. profesor. Él era Triásico. Sí, profesor. Claro, se siguen encontrando fósiles de muchos años antes de Cristo, ¿no? Que se han encontrado en esos tiempos. Por eso dice que la paleontología, a ver, ¿qué? Cuando les pregunten en el examen, en estas chiquitas preguntas más caemos a veces, ¿ah? Cuando les pregunta, a ver, ¿qué estudia la paleontología? ¿Qué estudia? Los restos fósiles de animales y vegetales. Claro, nada más hablas de animales, ya, la paleontología. Entonces, en el caso de ustedes, en esas preguntitas, siempre van a caer, muchachos, les digo como experiencia, que a veces en esas pequeñitas preguntas, como les cae, ¿no? Ya. Ahora, también se dice que las ciencias de las auxiliares es la sociología. Estudia la estructura y funciones y leyes del desarrollo de la sociedad. También tenemos la lingüística. La lingüística estudia los idiomas como medio de comunicación social del hombre que va evolucionando en su proceso histórico. Por ejemplo, digamos, ¿no? Hay varios tipos de idiomas. A ver, ¿quién sabe el quechua por ahí? Alilachu Kaikanki Mama. ¿Qué estaré diciendo yo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Y cómo se contestaría? Ali, dice, ¿no? Ali. Yo a muchas personas, a las personas ancianitas siempre me han enseñado ese saludo, ¿no? Alilachu Kaikanki Mama. Entonces me decían, Ali. Ahí está, ¿ve? Muy bien, interesante. A veces ahora nuestro idioma quechua pues está de moda, ¿no? Desde que, ¿cómo se llama el primer ministro que ha sido Guachahuacta. Huachawak? Ya, ahora vamos a hablar, por ejemplo, de What is your name, ¿no? Los idiomas, ¿de dónde será ese? ¿De portugués? No, Inglés, inglés. No, inglés. Alemán. Ya, ¿Cómo te llamas? y ahora lo de los venezolanos, ¿será un idioma o será Beneco. Es español, pues, profe, español latín. español, ¿no? Claro, porque solamente dice que tienen Pero en el acento. acento, profesor. acentos, profe. Como en este caso. Claro, como los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, colombianos, tienen, claro, son español, el idioma es español, pero tienen un acento distinto que el peruano, que el chileno. El chileno también tiene un acento distinto, ¿no? En A caso ellos de no se idiomas, entiende lo que hablan, profe. claro, por ejemplo, Los charapas. ahorita las venecas están, las chamas están de moda, ¿no? Acá en el Perú, El profe porque para se con han pura venido acá veneca, al Perú. seguro. Las venecas son bravas, dicen, ¿no? Y eso que falta Ucrania. El profe para con pura venecas, de hecho.
No, Vean cómo se ríe, vean cómo se ríe, ¿ves? Todo lo Su opuesto. debilidad. las venecas te hablan Profesor. con, tienen un cariño, o sea, te tienen un cariño Ucranianas, profe. al interpretar, te dicen, hola papi, te dicen, ¿no? Hola Profe, papi. ¿Y cómo profe, sabe eso, profe? profe, es un cariño a tu billetera, cuidado, ¿no? El profe sabe. Ya ves, ahí Hola, dicen que hay hola cariño a papi, la dice billetera. profe. Hola papi. Al profe le dicen Claro. papi porque le ven la billeteraza que se maneja, pues. Luego el No, profe lo parece sin riñón. no es que ven en la billetera, sino que te ven en otra manera, o sea, su forma de mencionar sus palabras o de querer llegar a la persona, te dicen papi, Su forma de tratar. los varones al atenderte te dicen, Ese es al inicio, profe. si Mami, fueras floreros son, mujer, profe, pues no, floreros. mami, te dicen, ¿no? Y Así ahí caen nosotros, rápido, profe. ahí es cuando Que nosotros, papi, pues ¿no, nosotros profe? pensamos que, ¿ya? No es cierto eso. Las venecas son cariñosas, así es que las peruanas son más bonitas. No puedo decir eso. Así es que, muchachos, vamos a pasar a las disciplinas auxiliares de la historia, ¿ya? Vamos a hablar sobre un punto muy importante. Ya hemos hablado de las venecas, de los idiomas, de la quichua, del inglés, de lo español. Y hay muchas infinidades, ¿no? En este caso de las disciplinas auxiliares de la historia, señores estudiantes, la palabra disciplina proviene del latín discípulo, que quiere decir Disciplina. discípulo, por lo que hace referencia al aprendizaje. El discípulo siempre va a tener referencia al aprendizaje. Un discípulo, por ejemplo, ¿no? Cuando en esas épocas de Herodo, decían, yo tengo un discípulo. Ese discípulo tenía ¿cómo se llama? Llevarse todas mis ideas, o sea, rescatar todos mis pensamientos, ¿no? Todo lo que decía, él debería estar también interpretando o acudiendo a su aprendizaje. Por eso, bien claro, dice, hace referencia a un aprendizaje. Entonces, una disciplina es una rama de conocimiento o estudio a nivel superior. En este sentido, como disciplina se entiende de la manera ordenada y sistemática al aplicarse a un área o rama determinada del conocimiento. Hablamos de la disciplina de archibiología o archivionomía. La archibiología, como bien claro, ¿de qué más o menos cuando hablan de archivología, Archivología. no, hay que hablar de archivología, no de archivo, no, sino archivología. A ver, ¿de qué más o menos nos están hablando, queridos estudiantes? Más o menos, ¿de qué nos está esa palabra? A ver, ¿de qué nos está? Su nombre mismo dice, profesor. ¿Qué dice el nombre mismo? Archivo, ¿no? Permite tener conocimiento para formación de un archivo. En caso de esos tiempos, de esas palabras de archivología, tenían una biblioteca en la cual se archivaba tomo por tomo para que algunas personas lo leyeran, para adquirir sus nuevos conocimientos, ¿no? En ese caso, permite tener conocimiento para la formación de archivos. La bibliografía. ¿Qué será una bibliografía? O sea, ¿qué estudiará? ¿Por qué se dice que es bibliografía, no? Se refiere, dice que al conocimiento de libros en códices. Se refiere al conocimiento de libros. La bibliografía. La epigrafía estudia las inscripciones en materiales sólidos. ¿Qué querría decir? ¿Dónde estos hombres de tiempo antes de Cristo, en caso de la epigrafía, dónde hacían sus escritos? Harán Piedra. escrito en hojas, Algo sólido. Piedra de mármol. piedra de mármol o tallado en cualquier roca que encontraban, ¿no? Cavernas. En las cavernas, hacían sus escritos en zonas sólidas, dice la epografía. Ya vamos a pasar a la paleografía. Estudia y describe las escrituras antiguas. Así es que, muchachos, esta palabra de paleografía siempre viene en el examen, ténganla en cuenta.
estudia y describe las escrituras antiguas. Eso es lo que ha hecho nuestro amigo Heródoto, ¿no? Profe, Estudiaba y describía las escrituras antiguas para poder él plasmarlo en sus biografías, en sus historias, en sus libros. profe, en el Sí, caso de los jeroglíficos, ¿a dónde iría? ¿En la epigrafía o en la paleografía? ¿de quién? Jeroglíficos. Jeroglíficos. Va pues en las epigrafías, ¿no? En la epigrafía dice, ¿no? Sí, epigrafía. Sí, profe, ahí iría. Está correcto. Ya, Claro, profe. ahí está. Ya, vamos a hablar sobre también la disciplina en caso de la heráldica. La heráldica estudia el contenido y significado de los escudos, armas, blasones y emblemas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la heráldica, no sé si ustedes han visto, hay un programa, ¿cómo se llama? Es una serie, el RIC, que compra joyas, metales, monedas antiguas. El En precio de caso, la ¿no? historia, profesor. Ajá, sí, la Claro, historia. claro, caso de historia, ¿no? Entonces, al hombre cuando se le presenta una moneda antigua, o un escudo, o armas, él no va a llamar, pues, no, a un bibliografía, a un señor que conoce de bibliografía o un paleografía, no va a llamar. ¿A quién lo va a llamar? Va a llamar a un conocedor de heráldica. ¿Por qué? Porque él sí va a tener conocimiento de esos escudos, armas, blasones y emblemas para que le detalla de si es verídica o no esa arma, de cuántos años de antigüedad tiene y así ponerle precio. Por eso, no sé si han visto ustedes esa serie El precio de la que historia, profesor. hasta ahí viene el precio, ¿no? Digamos, va un pata se ha encontrado una arma, digamos, de antes de Cristo y va, le presenta. Y Rick dice, ¿no? Rick se pone en conocimiento y ve el arma, se enamora y dice, ah, y ahora, ¿cómo yo no conozco si esta arma es verídica, si es falsa o hecha recién? Entonces va y le dice, ¿no? Al señor, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi amigo. Y le llama a su amigo que conoce, que es un heráldico, que conoce sobre escudos, armas, blasones y emblemas. ¿Para qué? Para que le detalle si es verídico y le pone el precio, ¿no? En una subasta. También hablamos de nu- numin- numismática. La numismática estudia las monedas y medallas. De igual modo, en este aspecto, queridos estudiantes, subrayanlo o tenlo en cuenta cuando dicen, ¿no? ¿Quién estudia las monedas y medallas? Ya Numismática. ustedes van a tener la respuesta ahí, ¿no? ¿Quién estudia las medallas y monedas? Sean actuales o antiguas, ojo, sean actuales o antiguas. Las monedas son estudiadas por la numismática. Eso pónganlo en cuenta, subrayenlo, compañeros, para que ustedes puedan, cuando les preguntan quién estudia las monedas y medallas antiguas, y ya ustedes van a tener en cuenta que es la numismática. También hablamos de la diplomática. Diplomática estudio los documentos y diplomas antiguos y sus acontecimientos, ¿no? Tenemos la genealogía, que estudia el linaje consanguíneo familiar. Tenemos la toponimia, que estudia el origen de los términos propios de los lugares. Y así estamos terminando, ya queremos terminar con estos dos. Vexiología, que estudia las banderas, los pendones y estandartes, ¿no? Y por último, la siglografía. Es la disciplina dedicada al análisis de los sellos que se utilizaban para el cierre de los pliegos, ¿no? En esos tiempos también utilizaban sellos y también el siglografía es el que estudia esos sellos, la antigüedad, el tiempo, ¿no? La tinta y todo ello. Queridos estudiantes, quiero agradecerles infinitamente a ustedes por tomar atención y ser partícipes y estar activos en este curso de la historia. Ha sido participativo, me ha gustado de todo cada uno de ustedes y yo finalizo
hoy día este curso, deseándoles que tengan un buen día. Hasta luego, como queridos estudiantes. Profe, disculpe, Bueno, pero a la profesor. tarde no nos toca con usted, creo. Hasta la tarde. Sí, claro. ¿A qué hora tenemos con ustedes? Antes de la salida, 2 horas antes. Creo que a las 10 y Tarde. tantos, profe. Ya. 10:50, creo. 11:40, Entonces, profe. ya nos encontramos a ese momento. Ya, queridos estudiantes, Ya, será hasta profe, la chao. próxima. Cuídese. Chao. Ya, Gracias por Profe, la hasta la clase, próxima. profe. Chao, Fue un profesor. Listo, gusto. gracias. Gracias. ya. Cuídate, piñón, profe. Gracias, profe.